Qué bueno que haya venido hoy para iniciar con el Evangelio de Juan. Es un evangelio interesantísimo, como lo es toda la palabra de Dios. Es un evangelio que nos habla. Si usted es de los que tiene Biblia, de las que resalta las palabras que el Señor Jesús habla en rojo, el Evangelio de Juan está casi todo en rojo. Así que haríamos muy bien en no solamente leerlo, sino releerlo y creer lo que el Espíritu Santo dejó plasmado allí acerca de la primera venida del Señor Jesús a la tierra. Juan es, como todos lo sabemos, un humilde pescador de mediana, más bien como que ninguna educación académica, según lo asevera Hechos 4:13. Aquellos egresados y sabedores de las Escrituras decían: son hombres sin letras y del vulgo, más con menosprecio que con admiración. Pero lo que sí no podían negar era que habían estado con el Señor Jesús y lo predicaban con poder y con vehemencia, no con gritos, sino con poder y con vehemencia. A Juan le encarga el Espíritu Santo contarnos cómo es ese asunto de que el Hijo de Dios visita la tierra y se hace hombre. A Juan le corresponde entregarnos este gran regalo en palabras que usted y yo lo podamos entender. Así que cuando él comienza, él dice, sin ninguna especie de preámbulo: en el principio era el Verbo. Y cuando habla de que en el principio era el Verbo, me está diciendo que es antes de todos los antes del principio mismo. El Verbo, que acá se usa hablando de la persona del Señor Jesús, me está diciendo que antes de todos los antes de los mismos comienzos, el Verbo era. No tuvo comienzo. Él es antes de los comienzos y de cualquier comienzo. Entonces, él está usando el lenguaje humano hasta el tope, hasta donde lo que el lenguaje humano puede expresar. En el principio era el Verbo, y el Verbo acá lo trata como la persona que es. Entonces, antes de empezar a pensar Juan de cómo un ser humano pueda explicar la persona de Dios, más bien él deja que Dios sea el que se explique a sí mismo, usando lo máximo que el lenguaje humano pueda darle al ser humano para comprender esta visita extraordinaria que está ocurriendo a la humanidad. Muchas personas pueden tener hitos en la historia que hayan marcado su vida o su existencia y con admiración puedan decir: yo admiro de la historia tal cosa, pero todos son eventos que parten de la raza humana. Si somos sinceros, este es el evento más extraordinario que ha ocurrido en la tierra y que le ha ocurrido a la raza humana. Dios, el Creador, se hace hombre y habita entre aquellos que ha creado. Entonces, aquellos que ya perdimos el deseo de obnubilarnos por el resplandor de las luces que lo humano produce y lo que él pueda idear o inventar o descubrir, encontramos que este es el hecho de hechos hasta el momento que a la humanidad le ha ocurrido, que uno pueda decir: wow, me voy de espaldas y me quedo así, puedo morir ya habiendo conocido y entendido este hecho como tal.
¿Estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? En el principio era el verbo. Y entonces, acerca de ese verbo, que es Dios, me dice, y el verbo era con Dios. Cuando habla de que el verbo era con Dios, me está hablando de que antes de que todo existiera, antes de que todo tuviera funcionamiento y empezara a accionarse, antes de ese antes, este verbo, que es el Señor Jesús, era con Dios, estaba cara a cara con Dios, face to face. Había una intimidad absoluta en el universo y sus alrededores. Estaba la presencia misma de Dios con Dios. Y entonces Juan no solamente me dice que antes del principio y de los principios, este verbo, el Señor Jesús, estaba con Dios, sino que ahora hace la aseveración, y estamos apenas en el segundo renglón, y dice, ¿y el verbo era qué? Era Dios. Dígalo conmigo, y el verbo era Dios. En su naturaleza misma y en su esencia divina, Jesús, el Señor, el verbo, es Dios mismo. O sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del que es. De suyo, Él es. Y cuando me está hablando de esa comunión, esa esencia, esa intimidad que existía y que existe entre ellos, ahora me lo señala y me dice acerca del verbo que nos visita, del Señor Jesús que nos visita. Este era en el principio con Dios. Nuevamente Él trata de usar la repetición para grabar bien en la mente del que está leyendo. No sé si usted ha tenido la experiencia vergonzosa de pasar por las escrituras de la carrera. Da pena. Yo mismo me avergüenzo las muchas veces que trato la escritura como si fuera lo que no es. Entonces, cuando uno se detiene y observa por qué Juan me está diciendo, este era en el principio con Dios, y por qué me lo repite, él no está dudando de mi inteligencia. Está completamente convencido de que mi inteligencia no alcanza para entender esto. Él no se está riendo de mí, está reconociendo que no tengo la capacidad cerebral para poder captar esta situación. Y por eso me repite, este era en el principio con Dios, cara a cara con Dios. Usted y yo ya hemos avanzado mucho en la lectura juiciosa de las Escrituras. Sin embargo, no podemos dejar que la lectura juiciosa de las Escrituras reemplace la sorpresa que me debe causar de que Dios me esté hablando. Y el Espíritu Santo me dice, este Jesús que se va a encarnar, este Jesús es Dios, es Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Ahora pasa Juan rápidamente a la parte del Dios creador, y acerca de ese Jesús, afortunadamente por coincidencia, el Espíritu Santo nos permitió a la vez los martes empezar con Colosenses, y Colosenses inicia exactamente con esto mismo, pero él parte desde acá. Mientras Pablo parte desde el Dios mismo creador, Juan empieza y me aclara las cosas más desde antes. Todas las cosas, dice Juan ahora, por él fueron hechas. Absolutamente todo lo que usted ve, todo lo que usted pueda pensar, todo lo que usted se pueda imaginar, todo lo que la raza humana pueda descubrir al pasar los siglos desde la misma creación, todo eso ha sido hecho por el que en este momento ha decidido, por voluntad del Padre, visitarnos. ¿Me hago entender, amigos? Es un hecho fundamental. Realmente, cuando captas la situación, te das cuenta de que estás del lado que es y con quien realmente es. Los afanes de todo ser humano que llega a esta revelación de la palabra de Dios, porque está abierta para todo aquel que en él crea, es una persona que de suyo ya podría decir, se me acabó el afán, he encontrado la razón de mi existencia, ahora comprendo para qué nací, ahora comprendo para qué vivo, ahora entiendo que esta relación es a la que me debo dedicar. Todas las cosas por él fueron
hechas. Este verbo entonces Juan me lo expresa como el que crea, el que ha creado todas las cosas. Él no fue creado, Él existía antes de todo lo que ha sido creado. Pero entonces avanza y al igual que Pablo, él empieza a centrar todo en Cristo Jesús y hace una aseveración fuerte: y sin Él, nada. Diga conmigo, nada. Diga pues, nada es nada. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Hecho. Está hablando del absoluto origen de que en Cristo Jesús Él mismo ha creado todo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se va inmediatamente cualquier sentimiento de soledad, se va inmediatamente cualquier sentimiento o emoción de desamparo, se va inmediatamente cualquier emoción de tristeza. Estamos hablando de que Juan me está enseñando cuál es mi verdadero origen, porque si Él ha sido el que ha hecho todas las cosas, ¿me hizo a quién? ¿Me hizo a quién? Me hizo a mí. Punto. A mí no me hizo mi papá y mi mamá. Y no vengo de la línea genealógica de mis abuelos. Algunos ni línea tenemos, pero ahora entiendo que en el principio, antes de todo, el que yo esté ahora parado sobre mis pies en esta existencia es porque por Él fui hecho. Y si Él no lo hubiera decidido, yo no hubiera sido ¿qué? Hecho. Punto. Pero también Juan quiere evitar que, o el Espíritu Santo a través de Juan, que nos centremos en nosotros mismos, y empieza a hablarme de la misma vida que ahora viene a traernos el Señor Jesús. Dice, en Él estaba ¿la qué? Dígalo. La vida, fuerte, ¿la qué? La vida. Pero, ojo, es obvio que, como lo acaba de decir en el verso anterior, esta vida biológica, hablando de la creación que a nosotros nos corresponde, procede de Él. Esta vida biológica que usted y yo tenemos, que alimentamos todos los días con 3 golpes, que descansamos todos los días en nuestros lechos, que cuidamos esmeradamente, procede de Él. Esta vida biológica procede de Él. Pero a la vida que se refiere Él en esta parte, la referencia que hace acá no es a la vida biológica, sino a la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. En Él estaba la vida, o sea, el Señor Jesús no venía a mostrarnos la vida biológica que ya era evidente solo con cortarnos y vernos sangrar. Esa vida biológica es evidente para cualquier observador. La que se había perdido de vista era la vida eterna. Y entonces esa vida eterna es a la que ahora Juan, que es apóstol, se va a enfocar durante unos segundos para podernos llevar desde el principio en lo que él quiere expresar a través de todo el evangelio que el Señor por el Espíritu Santo le permitió compilar. Entonces, esta vida biológica que usted y yo tenemos no derrota la muerte. Esta vida biológica que usted y yo tenemos, material, la muerte no la derrota. De hecho, toda la gente muere, toda la gente absolutamente muere, y algunos sin ninguna esperanza y sin saber qué ocurrirá u ocurre después de ella. No, esta vida Zoe, la que trae la eternidad, es la verdadera vida que derrota la muerte. Por eso dice, en Él estaba la vida. Lo que está diciendo es, traigo la vida, Él trae la vida, Él muestra la vida que derrota la muerte. Y no solamente la muerte biológica, sino la muerte eterna, aquella separación a la que estábamos condenados. Pero Juan parte desde el principio de los principios, desde antes de los principios. Con respecto a esta vida eterna, entonces ahora sí la puedo ver como un gran farol, como una gran exploradora, una luz que me alumbra como un faro en medio de la noche. Y por eso dice, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Me habla entonces de que Él trae la vida eterna, Él representa la vida eterna, Él es la vida eterna, pero además es la luz. Y no está hablando de esta o de la luz solar.
o de la que las estrellas nos permiten en las noches. No está hablando de esa luz, porque además es evidente. Él no viene a traer a la luz lo evidente, Él no viene a traer a la luz evidente. Él viene a traer la luz que realmente es, y es aquella luz que derrota a las tinieblas en las que la humanidad estaba sumida desde aquella caída que tiempo atrás viene y tiene esclavizada a la humanidad generación tras generación tras generación. Desde los hombres de las cavernas hasta hoy, el hombre está sin luz, sin la luz que derrota las tinieblas. Entonces Dios en este verbo me revela, o se revela a la humanidad a través de Cristo Jesús, para mostrarme que Él es la luz que derrota las tinieblas a la que la humanidad estaba sometida por la caída del hombre en el jardín del Edén. A esa luz se refiere. ¿Están aquí, amigos? Avanza y entonces me dice ahora algo interesante. Esa luz, al identificarme a Jesús con la luz, al mostrarme la luz que me viene a traer, esa luz en las tinieblas resplandece. Es una luz, hay un pasaje en Isaías 58, tal vez 12, que dice, y tu luz será aún influyente en la medianoche. Es algo que va más allá de todo sentido sensorial, permítame la expresión, de todo lo que puedo ver. Es esa luz, por ejemplo, la podemos ver manifestada cuando Pablo va camino a Damasco siendo Saulo, y dice que una luz más fuerte que el mediodía, en el cual él se estaba desplazando más que el sol. Él vino, tenemos una serie o una imaginación de eso en el monte de la transfiguración, cuando las vestiduras de mi Señor se hicieron y su rostro más resplandeciente que la misma luz. Está hablando de la luz que en las tinieblas resplandece, porque Él viene a la humanidad que estaba en tinieblas y además estaba muerta porque no tenía vida eterna, y viene con vida y con luz. Diga conmigo, con vida y con luz. Así que el Señor viene trayendo algo más que souvenirs. Para el Señor es como cuando tú y yo salimos de viaje y entonces decimos, ¿qué le llevo a la gente para que no digan que soy tan avaro? ¿Cierto? Y entonces compro 3 o 4 cosas seguramente de mucho valor, pero que realmente estoy extrayendo unos souvenirs. Yo a la persona que le traigo un regalo cuando vengo de viaje no le estoy entregando ni mi vida, ni mi luz, ni me interesa pues como morir por ella, ni nada de eso. Más bien es que como quiero decirle, medio pensé en vos. Me estoy desencartando de vos con este regalito. ¿Están aquí mis amigos? Eso no quiere decir que nos siga trayendo pues, pero vean. Entonces, Él viene a la humanidad, el Señor Jesús, a una humanidad que está muerta para la eternidad y está sin luz que le permita ver a través de todas las tinieblas en las que está sumida, y entonces el Señor viene a esa humanidad muerta y oscura con vida y con luz eterna. Cuando entiendo esto, me doy cuenta de que no es una luz que me la pueden quitar si no la apago. No. O una luz que si es muy densa, la oscuridad la pueda opacar, porque aún la misma luz del sol tan poderosa, varias nubes oscuras pueden privarnos durante horas y a veces días, dependiendo de la tormenta, de esa luz. Pero ahora me está hablando de una situación espiritual en la que como humano y la humanidad está sumida, que está en unas tinieblas muy fuertes, porque lo son, pero me trae una esperanza muy grande, una luz muy grande, y es que esa luz, por ser la luz que Él trae, las tinieblas mismas bajo las que la humanidad está sumida no pueden prevalecer contra ella. No vencieron las tinieblas de las tinieblas, sino que fueron vencidas las tinieblas por esta luz. Aquí no estamos entonces ante la lucha de un Dios que viene con una linterna con pilas que se le pueden agotar, sino que estamos hablando de la luz que a las tinieblas venció. Él no vino a vencer las tinieblas, Él vino a mostrar las tinieblas que estaban vencidas mediante su luz, la luz de Dios. Estamos aquí, amigos, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él nos deja dar un respiro, porque aquí nos podríamos quedar.
y empieza a hablarnos de que este Dios extraordinario, esta visita gloriosa que viene a impartirnos vida en vez de muerte en la que estábamos sumidos y luz en medio de las tinieblas a las que estábamos sometidos, nombra un heraldo, alguien que haga propaganda, alguien que anuncie. Y entonces Juan, el evangelista, empieza a hablarnos de Juan el Bautista. Yo confío que usted está en su lectura juiciosa y sabe ya pues que Juan el Bautista es el hijo de Isabel o Elizabeth que tuvo con Zacarías, anunciado por el ángel Gabriel, cuando Zacarías estaba trabajando según el orden sacerdotal que le correspondía en el templo, y es además medio familiar del Señor Jesús hecho hombre, porque María y Elizabeth eran parientes. Entonces empieza a referirse a Juan el Bautista, el mismo Juan el evangelista, que no son los mismos, y dice: hubo un hombre enviado ¿de quién? De Dios. Este hombre, del cual va a empezar a hablar acá el evangelio de Juan, es un hombre que sí llegó a existir. Este Juan no es antes de los antes de los antes. Es un hombre cuya existencia tuvo un origen en aquel que crea todas las cosas. Es criatura. Mientras que aquel es creador, este es criatura. Sin embargo, es un enviado por el Creador. ¿Por qué? Porque este hombre, hace 2000 años, en la historia de la humanidad, que marca en la visita gloriosa de nuestro Dios a su propia creación caída, ya sabemos todos por qué. Dice: hubo un hombre enviado de Dios. Si usted quiere remitirse un poco a la historia de Juan el Bautista, pues coja Lucas y vaya a Lucas y se dará cuenta que era un hombre hijo de un sacerdote, o por lo menos de alguien que venía bajo el orden sacerdotal, pero tenía un llamado especial desde el vientre de su madre, porque cuando María visita a Elizabeth, Elizabeth le dice: la criatura en mi vientre saltó de alegría al oír tu voz. Y en la escritura me muestra en el capítulo 1 y 2 de Lucas que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que además viene y le dan una serie de palabras proféticas a Zacarías, después de que puede hablar, porque había quedado mudo por no haber creído lo que con tantas ganas había pedido, un hijo. Y resulta que él mismo nos habla del asunto, pero con todo y lo espectacular que es la vida de Juan el Bautista, además de la moda que impuso, porque dice que vivía en el desierto y se comía langostas, grillos, y se vestía con piel de camello como Elías. Vivió en lugares desiertos. El tipo era más bien como rarito. Usted y yo veríamos a Juan el Bautista, tipo tan raro, tan fanático ese, como tan dedicado a Dios. Entonces, hubo un hombre enviado de Dios. Este hombre del que está hablando aquí sí llegó a existir. Diga conmigo: es criatura. ¿Están aquí, amigos? Es criatura. Y fue enviado por el Creador. Oh, pues, y eso que estamos hablando de la primera visita. Después empezaremos a hablar de la segunda, que ya hemos venido mirando cómo es que es su regreso. Aquí nos estamos desatrasando y estamos recreando los fundamentos que un cristiano debe tener para saber por qué creyó en la primera venida del Señor. Porque si no está bien fundamentado en la primera, pues se lo va a llevar la ola de la segunda sin darse cuenta. Entonces, hubo un hombre enviado de Dios. Y lo podemos identificar, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juan, buen nombre. Juan significa Dios es benigno. Entonces Dios, en medio de toda esta situación que nos está comentando Juan, es decir, les voy a enviar a alguien que anuncie esta visita. Es una criatura, pero puede servirme como pregonero para que la gente diga pues que caí de improviso. Yo les voy a avisar, el cual se llamaba Juan. Acerca de este Juan, dice Juan: este vino por testimonio, vino a anunciar, vino a comunicar, vino a decir: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, no soy ni siquiera digno de inclinado atarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Unas cosas tremendas que a la final pues la misma humanidad no entendía, pero Dios tenía que decírselas, porque él no es un aparecido. Él sí se aparece, pero no es un aparecido. Entonces, este vino por testimonio. ¿Para qué vino Juan? Para que Juan
vivió 30 años allá en el desierto con esa dieta tan extraña, dedicada única y exclusivamente a cultivar su amistad con Dios, porque vamos a ver más adelantico que Juan el Bautista dice que el que me envió a bautizar con agua me dijo que sobre el que descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma. Imagínate, él tiene una comunión con Dios, Juan el Bautista, y en su comunión con Dios, Juan no inventó esta luz, la bombilla. Juan tampoco hizo, mejor dicho, dice el Evangelio de Juan que Juan ninguna señal hizo. Él no levantó ningún muerto, él no sanó ningún enfermo, no servía ni para curar una gripa, pero hizo lo que debía hacer de parte de Dios: anunciar la venida en su primera aterrizaje aquí en la tierra de Dios mismo. Eso es haber dedicado su vida a lo que realmente vale la pena. Algunos dirán, pero entonces fue que lo decapitaron por servirle a Dios. La mujer de Herodes, a través de su hija, lo mandó a decapitar. Qué tristeza eso. Olvídese, aquí no estamos hablando de apreciar las cosas desde el punto de vista humano, porque entonces todas las personas que miramos en las Sagradas Escrituras pues son unos perdedores. Aquí estamos hablando de las cosas desde el punto de vista de Dios. Y Dios simplemente dijo: me voy a crear un hombre que me anuncie la llegada de mi hijo, y se va a vestir de una manera interesante. Lo voy a tener apartado para mí en el desierto. Allí hablaré con él, le contaré que para lo único que él ha venido a su existencia terrenal, Juan el Bautista, es para anunciar y para comunicar. Vendrá por testimonio, y el testimonio que va a dar es que va a dar testimonio de la luz. Diga conmigo, la luz. ¿Quién es la luz? ¿Juan o el Señor Jesús? Entonces Juan no es la luz, pero sí viene para dar testimonio de la luz eterna que viene a visitarnos, porque en Jesús no solamente estaba la luz, sino que estaba la vida. Es un anunciador del verbo que es la vida y del verbo que es la luz. Y ya sabemos que no estamos hablando de la vida biológica, aunque él resucitó muertos, curó leprosos, levantó enfermos, el Señor Jesús, y no estamos hablando de la luz que se le dio la vista a los ciegos para volver a ver y para que vieran la luz. Estamos hablando de la vida eterna y de la luz eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué dio ese testimonio de la luz? Entonces, Juan, ¿para qué da testimonio de la luz? Cuando estamos en un juicio, cuando estamos se cita a los testigos veraces, no testigos que digan cosas falsas, testigos veraces, y el testimonio veraz hace que la gente crea en ese testimonio, y basados en ese testimonio creen que lo que está diciendo es verdad. Entonces Juan el Bautista viene para que dé ese testimonio de la luz que viene en el Señor Jesús, y que además es el verbo que trae la vida, pero no solamente para impresionarnos, sino que dice cuál es el objetivo de este testigo al dar este testimonio: a fin de que todos creyesen por él. Es decir, para guiarlos a aquel que es la luz, porque Juan no era la luz. Juan tenía muy claro quién era él. Los que vinieron, vamos a ver más adelante, le preguntaron: ¿es usted el Cristo? Dijo: no, yo no soy el Cristo. ¿Es usted Elías? No, yo no soy Elías. ¿Es usted? No, yo no soy. ¿Quién es usted? Dijo: yo soy alguien que clama en el desierto. Él sabía quién era. Además dijo: no, yo no soy el Cristo. Hay creyentes hoy en día que todavía piensan que tal vez ellos puedan ser el Cristo. Imagínate, Juan sí sabía que no era. Pues si algún día usted se mira al espejo, mi hermano o mi hermana, y dice: ¿seré yo el Cristo? ¿Seré yo la Crista? Usted necesita revisar urgentemente el Evangelio de Juan. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque necesitamos en fin, al fin de que todos creyesen por él. El único objetivo de Juan el Bautista, ese. Y comienza a decirme algo. Él no era la luz. Recuerden, Juan no es que esté tratando de burlarse de mí porque tal vez John Freddy no entienda esto que me está diciendo y por eso me lo está repitiendo tanto. No, es que él está seguro de que yo con mi inteligencia y mi academia no la entiendo. Por eso me la tiene que repetir tantas veces hasta que ¡pum!, me explote la crispeta de la luz. Y por eso dice acerca de Juan el Bautista, Juan el Evangelista: no era él la luz, no. Juan no era la luz, sino para que diese
testimonio ¿de qué? De la luz. Diga conmigo, testimonio de la luz. Entonces, esta visita que el Señor Jesús hace en su primer aterrizaje, ¿cierto? Uno aterriza en la tierra, ¿cierto? El Señor Jesús viene porque trae la vida, pero no está hablando de la vida biológica, porque está hablando de la vida eterna. La vida eterna en la humanidad no se usaba, eso no se conocía, nadie sabía qué era eso, no sabían con qué se usaba para esa situación. Dos, la luz sí la conocían, tenían la luz del sol, la luz de las estrellas, pero la luz que viene a traer el Señor Jesús, que es romper las tinieblas en las que la gente vive, esa luz no la conocían. Por eso Juan el evangelista aclara acerca de Juan el Bautista, no era él ¿qué? La luz, sino para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. Entonces Juan, además que sí, todos tenemos una lucecita, Juan era una luz pequeñita, pero la del Señor Jesús es la luz grande. No era él la luz, sino para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. Ojo pues que esto es muy importante. Y dice, ahora volviendo a la luz, que sí es la luz, Juan, que de verdad yo no sé Juan cómo hizo, porque es que para decir esto se necesita que ser guiado divinamente. Así que no fue Juan, fue el Espíritu Santo. Y dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano, venía ¿a dónde? A este mundo. Quiero que hablemos un poquito de este mundo. Señor, ¿cómo es la cosa y cómo hacer como que esto se entienda? Es fácil, mire. Imagínense un gran basurero, los que uno ve en las películas, ¿sí? O cuando usted pasaba allí por la curva de Rodas y eso estaba el basurero allá. Hay gente que se dedica a reciclar la basura que todos tiramos. Ahora ya casi pues llegan hasta la cocina de la casa, pero antes la reciclaban toda allá. Y es gente, pero multitudes de personas que se meten a esos basureros y empiezan a sacar la basura y viven de la basura. Correcto, así está el mundo. El mundo caído está así, es un gran basurero. Y las personas viven de reciclar basura, la basura de la carne. Algunos viven muy apegados al robo, es parte de la basura. Algunos viven del chisme, es parte de la basura. Las obras de la carne, sí, las obras de la carne son un gran basurero en el cual la humanidad está sumida y piensa que está viviendo muy bien. Entre otras cosas, el ser humano piensa que está viviendo muy bien, él no es consciente, tal vez por ahí en un momento de depresión en un guayabo empieza a pensar, no, qué basura todo esto, y como que empieza, pero vuelve y lo coge la rueda y lo embolata otra vez, y ahí vuelve a pensar que la basura está bien. Entonces el ser humano está sumido en su basura. Además la basura la catalogan, según lo que la declaración de renta, la gente sabe cuánta más basura tiene que el otro, y eso lo valoran mucho y lo lleva como a un estrato muy alto, pero no deja de ser ¿qué? Basura, porque la humanidad no conocía esta clase de vida y no conocía esta clase de luz. Los seres humanos pensábamos que todo estaba bien, todo estaba muy bien, pero entonces dice acerca de esto, ya saliendo del ejemplo, aquella luz verdadera que no era de la basura, que no formó esa basura, porque no nos hizo para la basura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque la luz verdadera, ¿qué es lo que quiebra? ¿Las qué? Las tinieblas, que por fin llega la luz verdadera y me muestra lo sumiso que estaba a la depravación misma de la raza humana caída, que alumbra. ¿Venía a dónde? ¿A dónde venía? Al basurero, a este mundo. Entonces se refiere al Cristo de Dios, al Verbo. Y me habla de luz verdadera porque Cristo es lo real, Cristo es lo perfecto. Todo lo demás es eso, lo demás. Después de Cristo no hay nada. Ni hubo antes ni habrá después. Hay otras luces. Ya vimos que por ejemplo había luz en Juan el Bautista, pero aunque esa luz de Juan el Bautista no era falsa porque había sido comisionado por Dios para dar testimonio de la luz, no era una luz perfecta. ¿Por qué? Porque esa lucecita que estaba anunciando al Cristo de Dios había nacido bajo pecado y cometía ¿qué? Pecados. Pero la luz que llega al mundo sumido en oscuridad es una luz perfecta que puede alumbrar a todo ser humano, y ha venido precisamente a este mundo no a quedarse,
sino alumbrar al mundo para mostrarles cuál es el camino de salida y cuál es el camino a la perfección para volver a Dios, porque habíamos caído de la casa espléndida de Dios al basurero del mundo. Y como usted y yo nacemos ahí, como el basurero lleva 6.000 años de ventaja, usted y yo tenemos máximo unas décadas, entonces nacemos en el basurero, nos dan tetero, nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos enrutan en más o menos cómo reciclar las obras de la carne y vivir en ellas, y pensamos que eso es pues lo máximo. Pero no es así. Dígale al de lado, vivir eso no es vida. Dígaselo. Entonces cuando llega a la luz de este mundo, no de este mundo, sino para mostrarle al mundo en las tinieblas que está, entonces ocurre algo tremendo. Es que es espectacular. Además recuerden que el administrador del basurero esto lo cogió desprevenido. Pues Satanás jamás pensó semejante cosa de parte de la luz. Dice acerca de esa luz que en el mundo estaba. O sea, él vino y se hizo como nosotros. Pero ya nos aclaró que la raza humana por él fue hecha. Y lo más interesante es que el mundo no le reconoció. La gente cuando el Señor Jesús vino no lo conoció. ¿Por qué? Pues porque estaba sumida en el basurero. Uno en un basurero no piensa. Pero la próxima vez que vea una película de esas en las que muestran el basurero con las catapilas esas que revuelcan la cosa y la gente ahí y los perros y todas las gallinazos y además todas las ratas, porque la gente vive entre ratas ahí, come ahí, se alimenta de lo que hay ahí. Hay personas que se alimentan de lo que hay ahí en la basura. Se volvió, estábamos felices y contentos, perdidos para la eternidad y sin vida y sin luz en el basurero. Entonces el Señor Jesús entra al basurero. Él no hizo el basurero, pero vino al basurero a mostrarle al ser humano que ese no es su lugar, que Él no nació para eso. El Señor Jesús les dijo, vengan, que no es para eso. Eso es lo que Él hace. Entonces la luz se encarna, se hace hombre, entre la gente que Él mismo creó se introduce, y esa humanidad creada, obsesionada con su basura, lo ve pasar, pero no le presta atención, piensa que es alguien más. Es alguien más. Entonces no lo recibe, por el contrario lo rechaza. Ese mundo, esa humanidad no lo reconoce. Es más, voluntariamente lo repudiaron, porque es que yo estoy muy bien aquí comiendo basura, le dice la humanidad al Hijo de Dios. Hay una vida mejor que esta. No creo. Si estamos enfermos, morimos de enfermedades, algunos son ciegos, algunos son leprosos, otros tienen un flujo de sangre constante como aquella mujer, otra familia, la mujer quedó viuda, el muchacho huérfano, además la viuda bien triste porque se le murió el marido, se le muere el hijo y también es viuda y su hijo además acaba de morir. Tenemos gente amarrada en los sepulcros con cadenas porque se les meten unas cosas llamadas demonios y eso acaban con todo, entonces por eso los tenemos allá amarrados. Lo confinamos allá. Estamos muy dedicados a la crianza de marranos, nos interesan más los marranos, pero no está bien que ese hombre esté ahí encadenado y que Barrabás sea un homicida y que sea alguien que promueva revueltas, y está bien que Herodes ande en sus bacanales en palacio, y está bien que Pilatos ande en las suyas, y ni hablar del emperador, y está bien, hay una religión, tenemos una religión con unos religiosos que han vuelto, es un negocio tremendo, eso mientras eso está ya sonando la la caja registradora, todo está bien, ahí nos damos un medio champú de religión, en las obras de la carne estamos supremamente bien. Entonces el mundo, que por Él fue hecho, no lo reconoció, y no lo reconoció, sino que voluntariamente lo repudió. Y es interesante que dice Juan, a lo suyo vino, a la humanidad, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque los mayordomos se habían apropiado de la finca y no querían reconocer al dueño. Parábola tras parábola, en el Evangelio de Lucas, en el de Marcos, en el de Mateo, usted encuentra el dueño
de la humanidad, viniendo a la humanidad y la humanidad dándole golpes. Entonces a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces no falta el gentil que brinque y diga, claro, los judíos, que esa gente es muy cerrada y trancada por dentro. No. Los judíos encabezan la lista de la humanidad que lo rechazó. Pero la humanidad que no la recibió fue toda. Toda la humanidad estaba sumida en su situación. Es toda la humanidad en sí a la que se refiere Juan cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no ¿qué? No lo recibieron. Pero ocurre algo tremendo. Algo que nos cambia a usted y a mí al destino para la eternidad. Es más, no importa la generación en la que hayamos nacido. Podemos haber nacido en otro lugar, en otro país. Podemos haber nacido en otra ciudad de este mismo país. Podemos haber nacido en otra generación. Pero una vez le pasa a uno lo que sigue en este versículo, las cosas cambian. Si no cambian es porque usted se introdujo en una religión que la religión no cambia. Si no cambia es porque usted tal vez en una falsa doctrina de la cual ya hemos visto cómo defenderse en caso de que le lleguen con alguna de ellas. Pero a partir de este versículo ocurre algo tremendo. El Dios que es la luz, que además es la vida eterna, que viene con la luz eterna, que es antes del principio de todas las cosas, que Él mismo creó todas las cosas, ese mismo Dios llega a un mundo que no lo recibe, pero resulta que hay algo especial también allí. Hay gente que sí lo recibe. Diga conmigo, hay gente que sí. Entonces me empieza a hablar, dice, mas a todos los que le recibieron, porque hay gente que lo ha recibido, usted y yo nos contamos dentro de esos. Hay otros humanos que sí lo aceptan, que sí lo reconocen y que sí lo reciben. Recuerden, estamos repasando, este es el fundamento. Si usted y yo de pronto pasamos de largo por acá en nuestros fundamentos de cristiano, aproveche para desatrasarse y montes en la ola. Vale, porque acá además Dios, el Espíritu Santo nos está entregando cómo hablarle a otra persona de lo que realmente ocurrió. Porque miren que hasta el momento el Señor viene a traerme ¿la qué? La vida. ¿Y qué más? Y, dígalo, ¿la vida y qué? Y la luz. Ojo pues, aquí Juan por ningún lado me está diciendo que me vino a traer souvenirs. Aquí está muy claro que el evangelio por el cual nosotros llegamos al Señor a veces no es. Él no viene a arreglarme el matrimonio. Él no viene a curarme de la tos. Él no viene a darme como algo, yo que ya me estaba como muriendo en medio de mi soledad, ahora tengo, no. Él viene a darme luz eterna y me debe dar vida eterna. Porque para mandar otras cosas, pues manda a otra gente. Pero el mismo Dios viene realmente a lo que es, a lo importante. Pero hay otros humanos que sí lo aceptaron y reconocieron y recibieron. Más a los que recibieron, es decir, a los que reconocieron debajo de toda esa estructura humana, que era su cuerpo, porque Él tomó cuerpo, en Él hay algo distinto, en Él hay algo diferente. Y empezaron a escudriñarlo. Hubo gente que sí se detuvo y se paró del basurero. Dijo, un momentico, aquí pasa algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su ¿qué? En su nombre. Ese nombre es Jesús. Diga conmigo, Jesús. Es el nombre más espectacular que usted pueda encontrarse en la historia de la humanidad. Recuerde que estamos hablando del suceso más importante hasta el momento que le ha ocurrido a la humanidad, y es que Dios se hizo hombre. El mejor momento para la humanidad no fue cuando se descubrió tal cosa, cuando se puso el pie en la luna. Es que a propósito de logros, a nosotros nos ha tocado casi todo lo que la humanidad ha logrado en los últimos años. Se ha logrado todo. De eso la gente andaba muy mal, pero todos los logros que ha tenido la ciencia, no estoy hablando de eso. Pierde brillo, eso no me llena, no me da vida eterna ni me da luz. Pero esta luz, a los que creen en el nombre de esa luz que es Jesús, bendito nombre en el cual nos ha sido posible creer, porque en Cristo Jesús, escuche bien, Dios lo ha depositado todo. Diga conmigo, todo. Ahora, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús,
les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ojo con esto. Es en el nombre del Señor Jesús que se nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que yo me hago hijo de Dios por creer en el Señor Jesús, para que hilemos delgadito. Es en el nombre de Él, no en la capacidad mía de creer. Es que solo a Jesús se le dio el derecho de hacer hijos de Dios. No es que a mí se me dio la potestad de ser hijo de Dios por creer en Jesús, sino que Jesús mismo es el único que tiene potestad de hacer hijos de Dios, porque Él es ¿qué? Por naturaleza, ¿qué es? Hijo de Dios. Entonces me quita toda posibilidad humana de decir soy yo y mi vecino no, soy yo y mi mujer no, soy yo y mi marido no, como es de testarudo, ese hijo mío, esa hija mía, ese novio. No, es que ni a usted misma y a usted mismo que ya es creyente se le dio la potestad de ser hijo de Dios. Es que es el Señor Jesús el que decide, porque es Dios quien es hijo de Dios y hace hijos de Dios. Me quita todo piso humano, para que no creamos que a través de cursitos o de manejarme bien yo llego a ser hijo de Dios. Pues sería muy fácil, lo venderían en las farmacias. No, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios, porque a propósito, uno en el basurero nace de otro que vive en la basura. Un esclavo nace de un esclavo. Mi papá y mi mamá eran esclavos. Usted me dirá, pero esclavos, si ustedes vieran todos los empleados que tenían, hasta esclavos tenían. No, estamos hablando de la esclavitud de haber nacido bajo pecado y estar sujetos al basurero que nos lleva a cometer pecados y pecados y pecados. Los seres humanos engendran esclavos por raza caída, por naturaleza caída. Entonces vamos a estar repitiendo muchas cosas que ya conocemos y sabemos, pero lo vamos a ver más adelante en las palabras mismas del Señor Jesús. Juan apenas me está dando la introducción. Entonces a esos que sí recibieron y le reconocieron, vamos a ver que no fue que le ocurriera a ellos, lo reconocimos, tan inteligente que soy yo. No, entra a volar la persona del Espíritu Santo, lo vamos a ver actuando más adelantico. Entonces se les ha sido potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de sangre. Es decir, no, hay versiones más gomelas que dicen no son hijos de seres humanos, pero esta es de la época mía. Los cuales no son engendrados ¿de qué? ¿De qué? De sangre. Entonces, no hay mano humana. Ojo con eso. Esto de ser hijos de Dios no es alguien que el papá y la mamá se unieron en intenso amor y ¡pum!, tuvieron un hijo de Dios. No, el hijo de Dios o la hija de Dios no nace así. Los del mundo sí, nacemos así, pero para dejar de ser del mundo hay que nacer de nuevo. Muy bien. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad humana. No es que se ocurrió, la parejita se enamoró, se quisieron mucho, tuvieron el hijito, tuvieron la hijita, tan lindo. Es más, hasta esos mismos sentimientos enfermizos familiares son parte de la vida común en el basurero. Los malos quieren a sus hijos y a sus hijas. ¿No dijo pues eso el Señor Jesús? Que los malos también hacen el bien a quienes aman. No. Estamos hablando de una línea familiar para nosotros desconocida, que era la línea familiar con Dios. Y solo llegamos a ser hijos de Dios no por mi papá o mi mamá en el primer nacimiento, ni por voluntad de algún ser humano que me entró en alguna secta o en algún movimiento, porque no hay capacidad en el hombre para ser hijos de Dios. Entonces me dice que estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ¿de quién? De Dios. Entonces él ya empieza en los primeros 12 versículos a mostrarme realmente para dónde me lleva. Juan me está mostrando que el Señor Jesús vino no para quedarse acá, sino para llevarme con Él. Ya en el capítulo 14, con más confianza, nos va a decir que el Señor Jesús dijo: yo voy a prepararles un lugar donde vivir, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Les conviene que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Entonces, desde ya está tratando
fundamentalmente con la muerte, no la biológica solamente, sino la eterna. Y desde ya me está dando luz, porque en medio de tanta tiniebla en el basurero, yo no alcanzaba a ver que había otras moradas. No, para mí la morada era la casa que heredé de la línea familiar de mis padres humanos, o la que conseguí a punta de cotica. ¿Sí me hago entender? Esa era la única morada y la pinto de morado, ¿cierto? Pero realmente la vivienda de la cual Dios me está hablando es donde voy a pasar la eternidad, y la eternidad con Él. Eso no lo ve todo el mundo, porque solo es para los que son nacidos según la voluntad de Dios. Solo Dios puede engendrar hijos de Dios, y por eso decidió que solo Cristo Jesús puede engendrar hijos para Dios. Así más o menos. Vamos a tener que volver a escuchar esto, a ver si quedó más o menos bien explicado. Bueno, entonces avanza Juan. Mira, John, ¿usted por qué está tan emocionado? Bueno, es que fue mucho tiempo para poder llegar aquí al Evangelio de Juan. Es que aquí, esta es mi zona, aquí es donde tenemos que estar viviendo, en el Evangelio de Juan. Nos vamos a asumir en él, nos va a quedar claro porque estamos, por fin sé quién soy yo. Antes yo no sabía quién era yo. Juan me va a enseñar eso. Y aquel verbo, dice la escritura, ¿quién es el verbo? Disculpe. Juan el Bautista. Pregunto, ¿Juan el Bautista es el verbo? No. ¿Juan el Evangelista es el verbo? No. ¿Su papá y su mamá son el verbo? No. ¿Quién es el verbo? Muy bien, vamos bien entonces. Y aquel verbo, o sea el Señor Jesús, hace 2000 años, fue hecho ¿qué? Carne. Esto es algo tremendo. Estamos hablando de que el que nos creó, a sí mismo se hace humano. Llegó a ser humano, real y literalmente. No vino en carne caída. Romanos capítulo 8, versículo 3 ya nos aclaró eso. Dijo que vino en semejanza de carne humana. Era humano, pero no caído, porque él no nació de una relación entre José y María. Él no nació de carne y sangre. Él nació, recuerden, cuando el ángel Gabriel viene y habla con María, la Virgen, y le dice: vas a quedar en embarazo. Ella, inmediatamente acostumbrada a que los hijos se tienen de la manera normal, le dice: ¿y cómo ha de ser eso si yo no conozco varón? Usted mismo sabe que José es un buen novio, no hemos ido más allá, como si van más allá, ¿cierto? Él ha sido muy respetuoso. Y el ángel se da cuenta de que hay que explicarle. Le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Y vas a quedar embarazada, porque para Dios no hay nada que. Partamos de esa base. Otra de las cosas a las que nos va a introducir Juan es que para Dios no hay nada que. Imposible. Usted va a ver aquí ángeles que llegan por un lado, una mujer que queda embarazada sin que nadie la toque, muertos que estaban muertos. Es lo normal que las tinieblas no nos dejaban ver. Las tinieblas no nos dejaban ver eso, era imposible. No había luz suficiente. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, se hace ser humano literalmente. No en carne caída, porque ya recordamos que no nació bajo pecado. El asunto es que aquí Dios se hace carne y se hace semejante a nosotros. Pero ese cuerpo que el Señor Jesús toma no es un holograma, no es una mentira, no es una imitación. Toma un cuerpo humano real. Hebreos dice: me preparaste cuerpo. El Espíritu Santo le prepara cuerpo y se lo hace y lo pone acá en el planeta. Dios, con todo lo que es, imagínense lo inmenso que debe ser, más que la misma inmensidad, si Él es antes del principio, y en Él se creó todas las cosas. Pero para Él, que no hay nada imposible, llega y se mete ahí, en ese cuerpo que le ha preparado el Espíritu Santo. Y no es una apariencia, es decir, el preexistente, escuche esto, decide nacer y nace entre los seres humanos. Entonces el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Es una carne real, habita entre nosotros en toda la extensión de la palabra. Él siendo Dios, recuérdenme, para Dios no hay nada que.
Ahora, imaginémonos, si Dios dice, bueno, pues sí les voy a llevar la vida eterna, les voy a llevar la luz. Pero ese tránsito desde el nacimiento, hasta el parto, y empezar a crecer el tetero, los pellizcos de la mamá, los golpes del papá, las cosas con los hermanos, los problemas con los vecinos, el colegio, la universidad. No. Para Dios no hay nada que. No pudo haber hecho, aparecer de 33 años y medio ahí al pie de la cruz. ¿Pudo o no pudo? Pero Él se hace exactamente como nosotros. Porque Él no viene a chicanear, a decir, yo sí puedo y ustedes no. Él no viene a humillar a nadie. Es más, Él viene a sacar a los humillados de su humillación. Y no los va a humillar ni con lo único que no podía Él darse el lujo era nacer bajo pecado. ¿Por qué? Porque es que eso no va con Él. Y aquel verbo fue hecho carne, y dice la Escritura, y habitó entre nosotros. Se hizo una tienda, un cuerpo o un tabernáculo para poder andar entre los demás tabernáculos humanos que andaban por ahí. Es más, usted al Señor Jesús lo podía palpar. Dice que la mujer se acercó y tocó la orla de su manto. Se podía ver. Dice que cuando el ciego vio, lo primero que ves al Señor Jesús, maravilloso, ¿cierto? Se podía oler, claro que se podía oler. Se podía honrar, muchos lo reconocían y lo honraban. Se podía alimentar, al Señor Jesús comía, tanto que le decían borracho y comilón porque comía mucho. Entonces, según la gente que lo veía, pues, se podía golpear. O sea, el Señor Jesús no se hace extraño a nosotros, se hace como nosotros. Entonces, se podía golpear. Usted puede ver en la parte final de cada evangelio, es una tortura porque es ver cómo lo golpean, cómo lo matan, cómo le hacen todas esas cosas. Pero lo que me está expresando la Escritura no es solamente ese dolor, sino que fue real, tan real que se podía matar. Y habitó entre nosotros. Diga conmigo, y habitó entre nosotros. Entonces, ese que habita entre nosotros, dice la Escritura, Juan ahora echa mano de su testimonio. Recuerden que acabamos de terminar la carta de Pedro, y Pedro también hace referencia a esto, porque Juan y Pedro y Jacobo estuvieron en el monte de la transfiguración, y por eso Juan puede decir que además de haberlo visto en cuerpo humano, lo vio cuando se transfigura. Si usted es de lectura juiciosa, encontrará que en Apocalipsis, Juan, en el capítulo 1, tiene una visión inclusive más gloriosa de lo que es el Señor Jesús, porque cuando una voz con la sonoridad de un trueno le habla, él voltea y ve a alguien similar al Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, y ¡pum!, cae inmediatamente al piso porque la visión que tiene es gloriosa. Pero Juan se está refiriendo a aquel monte de la transfiguración. También lo recuerda en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, porque las cartas de Juan, la 1, 2 y 3, son como la ampliación de este evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1 de primera de Juan, él comienza diciendo lo que era desde el principio, que es lo que nos acaba de decir, lo que hemos oído, porque él lo escuchó, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque él lo contempló, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces Juan me está diciendo, yo estuve ahí. Diga conmigo, Juan estuvo ahí. O sea, Juan el Bautista sabe de qué me está hablando. Y vimos su gloria, y me dice, gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra unigénito me explica la relación que Jesús tiene con el Padre. Es única y exclusivamente, o sea, lo que el Señor Jesús como unigénito tiene con el Dios Padre es única y exclusivamente de ellos. Viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Eso es algo de ellos. No faltará el que me diga, pero por allá en Colosenses dice que Él es el primogénito de la creación. Claro, no riñe, porque me está hablando de que es unigénito en cuanto a su relación con el Padre, pero me acaba de decir también que Él creó todas las cosas, por lo tanto es el primero en todo antes de que todo existiera. O sea, su relación con la creación como preexistente y preeminente y superior lo hace primogénito de todas las cosas creadas, no porque Él haya sido creado, sino porque Él creó todas las cosas. Pero en su relación con el Padre es unigénita, es solo de ellos dos, les compete solo a ellos. Sin embargo, Juan puede decir, yo lo vi, lo palpé, lo olí. Y para terminar, me dice, está lleno de gracia.
mientras que este sistema del mundo está lleno de desgracias, solo me dice Juan, y arrancando sobre el Evangelio me dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero ahora aquí me viene a decir que además de la vida y además de la luz, me vino a traer la gracia. Dígale de lado: gracia. Ay, pero ¿qué gracia tiene la gracia? Mucha. La gracia tiene gracia porque es lo que el Padre le comisionó para entregarnos. Era una cosa que no conocíamos. La gracia, para ser sencillos y no remitirlos a las cartas de Pablo, empezando por Romanos y terminando en la última, la gracia es que en Cristo Jesús la Trinidad quiere que la humanidad sepa y entienda que todo aquel que en Jesús crea se hace hijo e hija de Dios, y al hacerse hijo e hija de Dios tiene vida eterna, y entonces tenemos paz para con Dios, porque antes estábamos enemistados. De paso también, muchos de acá venimos de hace muchos años de trasegar en el Evangelio, y llegamos por razones equivocadas al Evangelio. ¿Llegamos para qué? Por un souvenir. Pero ahora tenemos la oportunidad de rectificar y enfocarnos realmente en lo que el Señor Jesús vino a entregarnos. Dice, lleno de gracia, y además dice, y de verdad, porque además Jesús trae la gracia, que después hablaremos de ella más a fondo, y trae la verdad, porque la humanidad vivía sumida en la mentira. Todo lo que está por fuera de Cristo Jesús, escuche bien, es mentira. Y puedo dedicarle mi vida biológica, bien cortica que es, a la mentira. Vamos a estar en pie y oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo que me has permitido entre el nacimiento de la cuna de mis padres hasta el momento en que deba partir, para entender, por fin entender, a través de lo que el Espíritu Santo dice en el Evangelio de Juan, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde, de esta vida y de esta existencia. Di conmigo: Señor, permíteme valorar el haber nacido de nuevo por obra de tu Hijo Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Permíteme ser disciplinado para perseverar en la lectura juiciosa de este Evangelio, en donde vas a situarme y vas a ubicarme para siempre. Amén. Dios nos bendiga a todos.